Hace más de 2000 años, un hombre cambió la historia del mundo con su palabra, su mensaje y sus actos extraordinarios. Desde convertir agua en vino hasta resucitar a los muertos, los milagros de Jesús no solo dejaron asombrados a sus seguidores, sino que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué significado tienen estos eventos? ¿Son simples relatos simbólicos o evidencias del poder divino manifestado en la tierra? Hoy exploraremos los milagros más asombrosos de Jesús, cada uno con un mensaje poderoso que trasciende el tiempo. Prepárate para descubrir las maravillas que transformaron la fe de millones y siguen siendo un misterio que nos inspira hasta el día de hoy. Quédate hasta el final porque estos milagros tienen algo que decirnos, incluso ahora. Los milagros de Jesús son mucho más que relatos asombrosos que marcaron su paso por la tierra. Son señales, testigos de su poder divino y una ventana al propósito eterno de Dios para la humanidad. Pero, ¿qué es exactamente un milagro según la Biblia? La palabra milagro proviene del latín miraculum, que significa maravilla. En el contexto bíblico, los milagros no solo eran actos extraordinarios, sino intervenciones divinas que rompían con las leyes naturales para revelar la gloria de Dios. En la cultura de la época, los milagros no solo eran un espectáculo de poder, sino un cumplimiento de las profecías mesiánicas que anunciaban la llegada del Salvador. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, hablaron de un Mesías que vendría con el poder de sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y liberar a los cautivos. Por ejemplo, en Isaías 35, 5-6 se lee: «Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo». Cada milagro que Jesús realizó no solo validaba su identidad como el Hijo de Dios, sino que demostraba que Él era el cumplimiento de estas promesas. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran más de 35 milagros de Jesús. Aunque el apóstol Juan admite que no todo quedó escrito, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20:30. Esto deja una poderosa impresión. Lo que conocemos es solo una pequeña fracción de las maravillas que Jesús realizó durante su ministerio terrenal. ¿Qué eran los milagros para los judíos del siglo I? Para los judíos del tiempo de Jesús, los milagros tenían un significado profundo. En una sociedad marcada por la desigualdad, las enfermedades y la opresión del Imperio Romano, los milagros representaban esperanza. Ver a Jesús sanar a un leproso o alimentar a miles de personas no era solo un acto sobrenatural, sino una declaración de que el reino de Dios estaba irrumpiendo en la tierra. Cada acto milagroso era un mensaje de que las cosas podían cambiar, que lo imposible podía hacerse posible. Los milagros también servían como una confirmación de la autoridad de Jesús. En un mundo donde muchos afirmaban ser profetas o enviados de Dios, Jesús destacó porque no solo hablaba de amor, fe y redención, Él lo demostraba con hechos. Cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea o caminó sobre el agua, no solo revelaba su control sobre la naturaleza, sino que mostraba que Él era más que un hombre, era el Hijo de Dios. Los milagros como signos y señales. En la Biblia los milagros son descritos como señales y maravillas. La palabra señal es clave, porque implica que cada milagro apuntaba a algo más grande, la identidad divina de Jesús y la llegada del reino de Dios. Cuando Jesús sanaba a un paralítico o devolvía la vista a un ciego, estaba mostrando cómo sería el reino, un lugar donde no hay dolor, enfermedad ni sufrimiento. Por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no solo satisfizo el hambre física de la multitud, este milagro era una señal de que Él era el pan de vida, capaz de satisfacer el hambre espiritual de toda la humanidad. En Juan 6:35, Jesús declara: «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Así cada milagro tenía una dimensión espiritual más profunda que iba más allá de la maravilla física.
el propósito detrás de los milagros. Los milagros de Jesús nunca fueron realizados para impresionar o ganar admiradores. Cada acto tenía un propósito específico: revelar la naturaleza de Dios, llevar esperanza a los desesperados y fortalecer la fe de quienes lo presenciaban. A menudo Jesús combinaba sus milagros con enseñanzas profundas. Un ejemplo es cuando sanó al paralítico, que fue bajado a través del techo por sus amigos. Antes de sanarlo físicamente, Jesús dijo: «Tus pecados te son perdonados». Marcos 2:5. Este acto no solo mostró el poder de Jesús para sanar el cuerpo, sino también su autoridad para perdonar pecados. Además, los milagros también eran una prueba para quienes dudaban de él. En muchos casos, las autoridades religiosas de la época cuestionaron sus actos, acusándolo de blasfemia o de usar poderes oscuros. Pero Jesús siempre respondía con sabiduría, desafiando a sus detractores con la verdad de su misión. ¿Qué nos dicen los milagros hoy? Aunque los milagros de Jesús ocurrieron hace más de 2000 años, siguen teniendo un poderoso mensaje para nosotros hoy. Nos recuerdan que, aunque el mundo esté lleno de dificultades, Dios está presente y activo. Los milagros de Jesús no solo muestran su poder, sino también su compasión. En cada acto Jesús se acercaba a los marginados, los olvidados y los desesperados, recordándonos que nadie está fuera del alcance de su amor. En nuestro tiempo, los milagros también nos desafían a tener fe en lo imposible. En un mundo donde la ciencia y la lógica dominan, los milagros nos invitan a abrirnos a la posibilidad de lo sobrenatural. ¿Qué significa tener fe en un milagro hoy? Para muchos, significa creer que Dios puede transformar nuestras vidas, sanar nuestras heridas y traer esperanza en los momentos más oscuros. Los milagros de Jesús son mucho más que eventos extraordinarios, son la manifestación tangible de su divinidad y de la llegada del reino de Dios. Cada milagro tiene un propósito más allá de lo visible, con mensajes que trascienden el tiempo. En esta sección exploraremos 4 de sus milagros más destacados, profundizando en su contexto, los detalles bíblicos y el significado espiritual. Milagro 1. Las bodas de Caná. Juan 2:1-11. El primer milagro de Jesús ocurre en un evento social, una boda. Este acto inicial en su ministerio público no solo solucionó un problema práctico, sino que simbolizó la transformación que Jesús traería al mundo. Texto bíblico, Juan 2:1-11. Al tercer día se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra para el agua, según el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenen de agua las tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Sáquenla ahora y llévensela al encargado del banquete». Así lo hicieron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el inferior. Pero tú has guardado el mejor hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Reflexión y significado. Este milagro marca el comienzo de la misión de Jesús y tiene una gran riqueza simbólica. Las 6 tinajas de piedra usadas para la purificación ritual simbolizan la ley antigua, que Jesús transforma en algo nuevo y abundante: la gracia. El vino nuevo representa la alegría y plenitud del reino de Dios. La intervención de María demuestra su fe en el poder de su Hijo y su papel como intercesora. Este milagro nos recuerda que Jesús no solo está presente en las crisis, sino también en las celebraciones, dispuesto a transformar nuestras vidas de manera sorprendente.
Milagro 2. La multiplicación de los panes y los peces. Mateo 14, 13, 21. Marcos 6, 30, 44. Lucas 9, 10, 17. Juan 6, 1, 14. Este es uno de los milagros más conocidos de Jesús y aparece en los 4 evangelios. No solo muestra su poder para suplir necesidades físicas, sino también su deseo de alimentar espiritualmente a la humanidad. Texto bíblico. Mateo 14, 13, 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar apartado, pero cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron a él diciendo: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren alimentos». Pero Jesús les dijo: «No necesitan irse, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Tráiganmelos aquí». Entonces mandó a la multitud recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Reflexión y significado. Este milagro subraya varios principios espirituales. 1. La compasión de Jesús. Antes del milagro, Jesús se detiene para sanar a los enfermos y enseñar, mostrando su interés por las necesidades físicas y espirituales. 2. El número 12. Las 12 canastas sobrantes simbolizan la suficiencia del reino de Dios para todas las tribus de Israel y, por extensión, para toda la humanidad. Tercero, el pan como símbolo. Jesús más tarde explica este milagro al decir: «Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás». Juan 6:35. Este acto de multiplicación no solo apunta a la provisión material de Dios, sino también a la plenitud espiritual que Él ofrece a quienes confían en Él. Milagro 3. La calma de la tormenta. Mateo 8:23 a 27, Marcos 4:35 a 41, Lucas 8:22 a 25. Este milagro demuestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, revelando que Él tiene autoridad incluso sobre las fuerzas más incontrolables. Texto bíblico, Mateo 8:23 a 27. Cuando Jesús subió a la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos se acercaron a él y lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos que perecemos». Él les dijo: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma, y los hombres se maravillaron diciendo: «¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Reflexión y significado. La tormenta representa los desafíos y las pruebas de la vida. El sueño de Jesús muestra su confianza total en el plan y la protección de Dios. La pregunta de los discípulos: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?, refuerza la revelación progresiva de su identidad como Hijo de Dios. Este milagro nos enseña que, aunque enfrentemos tormentas en la vida, podemos tener fe en que Jesús tiene el poder de traer calma y paz. Milagro 4. La resurrección de Lázaro. Juan 11:1 a 44. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más impresionantes y emotivos de Jesús. Este acto no solo trajo vida nuevamente a un amigo cercano, sino que también anticipó la victoria de Jesús sobre la muerte. Texto bíblico. Juan 11:38 a 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, se acercó a la tumba. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quiten la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal porque han pasado 4 días». Jesús le dijo: «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra.
Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, sal fuera». Y el que había muerto salió atado de manos y pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Reflexión y significado. Primero, el retraso de Jesús. Jesús intencionalmente esperó hasta que Lázaro estuviera muerto por 4 días, subrayando que su poder trasciende el tiempo y las circunstancias humanas. 2. La fe de Marta y María. Este milagro fue una prueba de su fe, y su diálogo con Jesús destaca la confianza que debemos tener en su poder. Tercera, la victoria sobre la muerte. Al resucitar a Lázaro, Jesús mostró que Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte, un anticipo de su propia resurrección. En Juan 11:25 Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Este milagro ofrece esperanza a los creyentes de todas las generaciones, recordándonos que la muerte no es el final para quienes confían en Jesús. Los milagros de Jesús no fueron simples demostraciones de poder, sino actos intencionales que revelaron su identidad como el Hijo de Dios, fortalecieron la fe de sus seguidores y manifestaron el amor y la compasión de Dios hacia la humanidad. Cada milagro tuvo un propósito más profundo que iba más allá de satisfacer necesidades inmediatas. Sirvieron como mensajes espirituales que trascendieron el tiempo y que siguen siendo relevantes hoy. A continuación reflexionaremos sobre el significado más amplio de los milagros, explorando las lecciones que podemos aprender de ellos y su aplicación en nuestras vidas. Los milagros como señales del reino de Dios. En los evangelios, los milagros son descritos frecuentemente como señales que apuntan a algo más grande, la llegada del reino de Dios. Cada acto milagroso de Jesús mostró cómo sería el reino perfecto de Dios, un lugar donde no hay dolor, enfermedad, hambre ni muerte. Por ejemplo, sanar a los enfermos. Cuando Jesús sanó a los leprosos, los ciegos y los paralíticos, no solo aliviaba su sufrimiento físico, sino que también restauraba su lugar en la comunidad. Estos actos simbolizan la eliminación del pecado y sus consecuencias, que serán completamente erradicados en el reino de los cielos. Resucitar a los muertos. La resurrección de Lázaro, Juan 11:1-44, y de la hija de Jairo, Mateo 9:18-26, no fueron solo actos de compasión, sino pruebas de que Jesús tenía poder sobre la muerte. Estas resurrecciones anticiparon su propia victoria final sobre la muerte y su promesa de vida eterna para los que creen en Él. Dominar la naturaleza. Milagros como la calma de la tormenta, Marcos 4:35-41, y la multiplicación de los panes y los peces, Mateo 14:13-21, revelan que Jesús es el Señor de toda la creación. Estas señales apuntan a un futuro en el que la naturaleza ya no estará sujeta al caos ni a la corrupción. Jesús mismo declaró en Lucas 4:18-19, al leer del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor». Los milagros de Jesús fueron el cumplimiento de esta profecía, evidencias concretas de que el reino de Dios estaba irrumpiendo en el mundo a través de su ministerio. Los milagros como pruebas de la identidad divina de Jesús. Los milagros no solo mostraban el poder de Jesús, sino que también validaban su afirmación de ser el Hijo de Dios. A través de ellos, Jesús demostró que tenía autoridad sobre la naturaleza, las enfermedades, los espíritus malignos y la muerte, algo que solo podía atribuirse a Dios. Primera autoridad sobre la naturaleza. En Marcos 4:39, Jesús calmó la tormenta con una simple orden: «Silencio, cálmate». La reacción de los discípulos refleja la magnitud del milagro. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41.
Este milagro dejó claro que Jesús no era solo un maestro o un profeta, sino el mismo Dios encarnado. 2. Autoridad sobre el pecado. En Marcos 2:5-12, Jesús sanó a un paralítico diciendo primero: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia, porque solo Dios podía perdonar pecados. Sin embargo, Jesús demostró su autoridad divina al sanar al hombre, diciendo: «Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Tercera autoridad, sobre la vida y la muerte. En Juan 11:25, antes de resucitar a Lázaro, Jesús hizo una declaración audaz: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Este milagro fue una muestra del poder absoluto de Jesús sobre la muerte, confirmando su divinidad. Los milagros no eran trucos para impresionar a la multitud. En muchos casos, Jesús realizaba milagros en privado, alejándose del protagonismo. Por ejemplo, después de sanar a un leproso en Marcos 1:40-45, Jesús le dijo: «Mira, no se lo digas a nadie». Esto subraya que el propósito de los milagros no era la fama, sino revelar la verdad sobre quién era Él. Los milagros como lecciones de fe. Cada milagro de Jesús requería una respuesta de fe por parte de quienes los presenciaban. En muchos casos, Jesús realizaba un milagro después de que alguien demostrara una fe genuina en su poder. La mujer con flujo de sangre, Marcos 5:25-34. Una mujer que sufría una enfermedad crónica tocó el manto de Jesús, creyendo que eso sería suficiente para sanarse. Jesús, al sentir que había salido poder de él, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Este milagro destaca que no es el acto físico lo que produce el milagro, sino la fe que lo acompaña. La sanidad del ciego Bartimeo. Marcos 10:46-52. Cuando Bartimeo clamó a Jesús pidiendo ser sanado, Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y Bartimeo respondió: «Maestro, quiero recuperar la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». La fe de Bartimeo fue lo que activó el milagro. En contraste, en algunos lugares Jesús no pudo realizar muchos milagros debido a la falta de fe de las personas. En Marcos 6:5-6 se nos dice: «No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos». Esto nos enseña que la fe es fundamental para experimentar el poder de Dios. Los milagros como actos de compasión. Los milagros de Jesús no solo revelaron su poder, sino también su compasión infinita hacia los marginados, los enfermos y los desesperados. Jesús no realizó milagros por espectáculo, sino porque genuinamente le importaban las personas. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:11-17. Jesús, al ver a una viuda llorando por la muerte de su único hijo, se conmovió profundamente. Se acercó al ataúd y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El joven se levantó y Jesús lo devolvió a su madre. Este milagro fue motivado completamente por la compasión. La alimentación de las multitudes. Mateo 14:13-21. Antes de alimentar a más de 5,000 personas, Jesús tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas sin pastor. Jesús mostró que el poder de Dios siempre está acompañado por su amor. Cada milagro es un recordatorio de que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que está profundamente interesado en nuestras vidas. Los milagros como invitación al arrepentimiento. Aunque los milagros de Jesús eran actos de compasión, también servían como advertencias e invitaciones al arrepentimiento. En Mateo 11:20-24, Jesús reprendió a las ciudades donde había realizado muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Él dijo: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo que se habrían arrepentido con ropas ásperas y ceniza».
Esto muestra que los milagros eran una oportunidad para que las personas reconocieran el poder de Dios y cambiaran sus corazones. Sin embargo, para quienes rechazaban esa oportunidad, los milagros se convertían en evidencia de su incredulidad. Los milagros hoy, su relevancia para nosotros. Aunque los milagros de Jesús ocurrieron hace más de 2000 años, su mensaje sigue siendo relevante. Nos recuerdan que Dios sigue siendo poderoso, compasivo y presente en nuestras vidas. Algunos puntos para reflexionar. 1. Dios sigue obrando milagros. Aunque los milagros visibles como los de los evangelios pueden parecer menos frecuentes, muchos cristianos testifican sobre sanidades, provisiones y transformaciones milagrosas en sus vidas. 2. Nuestra fe es clave, como en los tiempos de Jesús. La fe sigue siendo esencial para experimentar el poder de Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tercero, la compasión es central. Así como Jesús mostró compasión al realizar milagros, nosotros también estamos llamados a reflejar su amor y cuidado por los demás. ¿Qué enseñan los milagros para el mundo actual? Los milagros de Jesús, aunque ocurrieron hace más de 2000 años, no son eventos relegados al pasado. Cada uno de ellos está lleno de enseñanzas prácticas y espirituales que siguen teniendo relevancia en nuestra vida cotidiana. A través de estos actos divinos, Jesús nos muestra cómo enfrentar nuestros propios desafíos, cómo fortalecer nuestra fe y cómo confiar en el poder transformador de Dios. Pero a breves rasgos dejamos 5 claves para entender cómo obran los milagros de Jesús en el mundo actual. Primera, la fe es clave para lo imposible. En muchos de los milagros de Jesús, la fe de las personas fue el factor determinante para activar lo extraordinario. En el caso de la mujer con flujo de sangre, Marcos 5:25-34, su confianza en que con solo tocar el manto de Jesús sería sanada demuestra que la fe es la llave que abre las puertas a lo divino. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5:34. Hoy este principio sigue siendo válido. La fe nos permite ver más allá de nuestras limitaciones y confiar en que Dios puede obrar milagros en nuestras vidas, ya sea a través de sanidades, provisiones o transformaciones espirituales. 2. Dios cuida incluso de nuestras necesidades más pequeñas. Los milagros como la multiplicación de los panes y los peces, Mateo 14:13-21, o convertir el agua en vino en las bodas de Caná, Juan 2:1-11, nos enseñan que Dios no solo está presente en los grandes problemas de la vida, sino también en nuestras necesidades cotidianas. Estos actos muestran que Dios no es indiferente a nuestras preocupaciones, incluso cuando parecen insignificantes. En nuestro mundo actual, donde el estrés y la incertidumbre son parte de la vida diaria, los milagros de Jesús nos recuerdan que podemos confiar en que Dios proveerá, incluso en los momentos más difíciles. Su provisión puede no siempre parecer milagrosa, pero está presente en formas que a menudo pasamos por alto. Tercero, la compasión transforma vidas. Jesús realizó milagros movido por su compasión hacia los demás. En la resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:11-17, Jesús se conmovió profundamente al ver el dolor de la mujer y decidió devolverle a su hijo. Este acto no solo resolvió su tragedia personal, sino que también mostró al mundo el carácter amoroso de Dios. Esta enseñanza es un llamado para nosotros a actuar con compasión en nuestra vida diaria. Aunque no podamos realizar milagros como Jesús, nuestras acciones, palabras y gestos de amor tienen el poder de cambiar vidas. En un mundo que parece cada vez más dividido, seguir el ejemplo de Jesús puede marcar la diferencia. 4. Los milagros nos desafían a ser pacientes. Un detalle que a menudo pasa desapercibido en los milagros de Jesús es que muchos de ellos implicaron un proceso de espera. En el caso de Lázaro, Juan 11:1-44, Jesús esperó deliberadamente 4 días antes de ir a Betania, incluso cuando sabía que Lázaro había muerto. Aunque para Marta y María parecía que Jesús había llegado demasiado tarde, Él tenía un propósito mayor.
demostrar que su poder sobre la muerte trasciende el tiempo. Esta enseñanza nos invita a confiar en el tiempo perfecto de Dios, incluso cuando parece que nuestras oraciones no están siendo respondidas. La espera no significa que Dios esté ausente, más bien puede ser una preparación para un milagro más grande de lo que imaginamos. Y 5. El poder de los milagros radica en su mensaje. Jesús no realizaba milagros como simples actos sobrenaturales. Cada uno de ellos contenía un mensaje profundo. Por ejemplo, cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea, Marcos 4:35-41, no solo demostró su poder sobre la naturaleza, sino que también enseñó a sus discípulos a confiar en Él incluso en medio de las tormentas de la vida. De manera similar, los milagros nos invitan a reflexionar sobre el propósito de nuestras pruebas. Tal vez Dios está utilizando nuestras circunstancias para fortalecer nuestra fe, moldear nuestro carácter o mostrarnos una nueva perspectiva. Los milagros de Jesús no solo fueron hechos extraordinarios, sino mensajes vivos que trascienden el tiempo. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra fe, nuestra confianza en Dios y nuestro propósito en la vida. Si estas historias te han inspirado, te invito a ser parte de esta comunidad de aprendizaje y fe. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir explorando juntos temas tan fascinantes como este. Además, déjame saber en los comentarios cuál de estos milagros te impactó más o si hay algún tema que te gustaría que abordemos en el futuro. Hasta la próxima.